Hola, mi nombre es Silvia Carabeta, soy de Argentina y les voy a presentar el trabajo que preparé para este simposio que se llama ¿De quién hablamos cuando hablamos de música? En este trabajo lo que propongo es hacer una reflexión teórica acerca de las matrices epistémicas, pedagógicas y axiológicas en las que se sostiene la formación de los educadores musicales. Ahí lo que a mí me interesa especialmente es rastrear las categorías con las que se piensa el objeto de conocimiento música para poder reflexionar sobre el impacto de la significatividad de la enseñanza de la música en los niveles de escolaridad obligatoria. Quiero contarles que en la Argentina los conservatorios de música fueron creados, como entiendo en la mayor parte de la región, a principios del siglo XX, siguiendo el modelo y la tradición de los conservatorios de Europa. Si bien en la actualidad en nuestro país estos conservatorios conviven con escuelas de música popular que son de creación bastante más reciente y con universidades que tienen carreras de música, el número de conservatorios sigue superando ampliamente a este otro tipo de instituciones. Por otro lado, en los años 80, en 1981 para ser más preciso, se crea en los conservatorios de música una carrera destinada específicamente a la enseñanza de la música en los niveles de escolaridad obligatoria. Esta carrera se llama educación musical. Esta es una carrera específicamente diseñada para la enseñanza de la música en los distintos niveles del sistema educativo obligatorio y con algunas incumbencias para la educación superior. Entonces, es en esta carrera, en sus planes, en sus docentes, en sus estudiantes, donde yo hice el recorte de mi investigación. Y, por otra parte, por el peso cuantitativo que tienen los conservatorios, como dije anteriormente, en relación a las escuelas de música popular, en el sentido de que la mayoría de los egresados de educación musical proviene de conservatorios, que centré mi análisis en esta carrera y en este tipo de institución específica. La investigación que realicé mostró que la matriz formativa de la carrera de educación musical tiende fuertemente, en términos de Bourdieu, a la consagración de la música clásica. Y estoy tomando la idea de música clásica desde el sentido común, desde un sentido coloquial. ¿Qué quiere decir que los conservatorios consagran la música clásica? Que la música clásica, por un lado, aparece como el repertorio casi exclusivo que circula en la carrera, fundamentalmente en los primeros años de la carrera, donde los estudiantes cursan un ciclo básico que es común a las otras carreras que ofrece también el conservatorio. Pero lo que señala la consagración, tomando la idea de Bourdieu, a diferencia de lo que podría plantearse como una especialización, es que la música clásica y todo el discurso que la rodea va a aparecer como valor de verdad, desde donde a partir de ahí se van a juzgar y clasificar el resto de las expresiones musicales. Esto significa que la música va a pensarse en términos jerárquicos y jerarquizantes, donde la música clásica va a quedar posicionada en la cúspide de esta jerarquización y por debajo de ella todo el resto de las músicas que circulan en una sociedad. A partir de esta jerarquización se va conformando una frontera entre lo bueno, lo malo, lo legítimo y lo ilegítimo, que se hacía visible en los discursos de docentes y estudiantes de esta carrera, fundamentalmente en la tensión clásico-popular. Ahora bien, en los últimos 20 años, los planes de estudios en general de las carreras del conservatorio y específicamente de educación musical incorporaron
de manera creciente repertorios y prácticas ligadas a la música popular en algunos de los espacios curriculares de la formación de grado. Sin embargo, esta incorporación pareciera que no fue suficiente para quebrar la lógica jerarquizante con la que se juzgan músicas y oyentes, y esto puede percibirse no solo en el hecho de que la cúspide de esa pirámide quedó intacta, sino también en las propias tensiones por definir qué va a ser considerado música popular, qué va a quedar adentro de esta categoría y qué no, con qué parámetros se la va a juzgar y cómo van a ir ubicándose distintas manifestaciones musicales populares dentro de esta pirámide. Y aún más, qué va a quedar por fuera de toda la pirámide musical, entendiéndose como no música. Recordemos que mi foco de estudio está puesto en aquellos educadores musicales, es decir, en los que van a ir a enseñar música a jardines de infantes, a escuelas primarias y a secundarias. Por lo tanto, esta matriz en la que se construye el objeto de conocimiento música plantea de entrada una suerte de contradicción con los marcos pedagógicos críticos de la formación docente. Desde estos marcos pedagógicos críticos, lo que nosotros intentamos fortalecer es una educación intercultural, es la idea de aprendizaje significativo y con ello la valoración de los saberes previos de los estudiantes y de sus mundos culturales y obviamente de sus mundos sonoros. Y lo que yo encuentro es que al mismo tiempo que los estudiantes en formación distribuyen músicas dentro de esta pirámide jerárquica, distribuyen a sus productores y a sus oyentes también de manera jerarquizante, es decir, de alguna manera distribuyen a sus potenciales estudiantes con sus mundos sonoros propios. Mi hipótesis de trabajo es que detrás de estos discursos aparentemente técnico-musicales, que son los que justificarían la mirada jerarquizante de las músicas, subyacen toda una serie de asociaciones metonímicas que vinculan estos discursos técnico-musicales con el campo de lo social y de lo cultural. Fundamentalmente lo vinculan con la mirada hacia el otro, con la música como símbolo de distinción social. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos reconocer, ayudados por el pensamiento decolonial, que la matriz epistémica instalada en nuestras tierras, y con esto me refiero al propio lenguaje que usamos, a las formas de pensar la realidad, a nuestro sentido común cívico con sus ideas de libertad, democracia, derecho, familia, género, etc., están fuertemente asociadas y complejamente asociadas en nuestra historia a la colonización europea y a la propia matriz epistémica que estaba en pugna en Europa en aquellos tiempos. Pensemos que durante toda la modernidad y específicamente con la Ilustración, Europa define al interior de sus fronteras qué conocimientos serían tomados como verdaderos y cuáles falsos, a qué iban a llamar conocimiento y a qué no, y se define, y esto es lo que a mí me interesa específicamente, al hombre culto, es decir, se define qué atributos simbólicos y materiales tenían que tener un hombre y una sociedad culta. Dicho de manera simplista, hubo todo un conjunto de prácticas culturales, entre ellas la música, que quedaron asociadas metonímicamente al significado de hombre culto, de cultura con mayúscula, de cultura culta o erudita, como lo quieran llamar. Este paquete fue introducido, fue impuesto en nuestra cultura desde el siglo XV y luego, obviamente, fue reconfirmada, aún con matices, pero reconfirmada por los locales en el complejo proceso de configuración de nuestros estados.
En tanto, esto servía de fundamentos material y simbólico para pensar el modelo de sociedad que se quería conformar en nuestras tierras. Al menos esto fue y es muy notable en la Argentina, donde nos gusta decir que nosotros vinimos de los barcos, invisibilizando así toda la población nativa que había en nuestras tierras. Esto es lo que Boaventura de Sousa Santos denomina pensamiento abisal o abismal, es decir, en este proceso muchas prácticas de conocimiento van a quedar activamente invisibilizadas del otro lado del abismo por no ser consideradas prácticas de conocimiento y culturales valiosas y relevantes. ¿Por qué traer esto al siglo XXI, al aula de música, en un congreso de una asociación para el estudio de la música popular en su rama latinoamericana, donde al menos desde su conformación pareciera que ya algunas cuentas están saldadas? ¿Por qué titular este trabajo como ¿de quién hablamos cuando hablamos de música? Porque pienso que en muchas de nuestras aulas, en la actualidad, todavía tienen muy bajo impacto en la enseñanza de la música y desde mi perspectiva amerita que todavía nos preguntemos cuántas expresiones musicales en nuestra cotidianeidad nos hacen pensar eso no es música. Cuántas músicas, por ignorancia o por prejuicio, cada uno de nosotros coloca del otro lado del abismo. Y no lo estoy pensando en el interior de nuestros hogares, donde podríamos imaginar que ello queda ligado a nuestros gustos personales, sino justamente en las aulas, en ese espacio diverso y heterogéneo en el que decimos defender la diversidad cultural. Entonces, yo quiero enfatizar que la respuesta a estas preguntas está más lejos de ser una discusión técnico-musical y mucho más cerca de ser una discusión antropológica, social y política, porque involucra pensar en quiénes son los portadores de esas músicas, qué sujetos sociales y cuál es nuestra mirada sobre las prácticas culturales de esos sujetos sociales otros, ya sea que esos otros sean diferentes por su edad o por su sector social o el sector sociocultural del que provengan. Nuestra función como educadores, sin dudas, es ampliar los horizontes culturales y obviamente musicales de nuestros estudiantes. Pero ello solo va a ocurrir, solo va a ser significativo y respetuoso de la diversidad si para nuestros estudiantes aprender algo nuevo no implica olvidar lo propio, no implica arrojarlo del otro lado del abismo de los saberes legitimados, lo que significaría producir un epistemicidio y con ello invisibilizar una vez más sectores etarios o sociales de nuestras culturas y de nuestras sociedades. Para finalizar, yo entiendo que será una educación genuinamente diversa si los saberes previos, las músicas de los que somos portadores, tienen garantizado un espacio para entrar en diálogo con otras músicas, aún sabiendo que se trata de un diálogo conflictivo, desestabilizador, donde todas las músicas tengan algo para aportar y todas las músicas se reconozcan como deficitarias en otra cosa, pero con el derecho a participar en la constelación de saberes. Si la música, como práctica social, transporta significados culturales, el ejercicio pleno del derecho a participar de la música como saber consiste en desentrañar esos significados para apropiárselos, para recrearlos, para contestarlos, para crear nuevos, para consumirlos, para compartirlos, en definitiva, para poder dialogar críticamente con la diversidad de mundos sonoros que nos rodean. En esta mirada sobre la enseñanza de la música me guía así un norte
epistemológico plural, en tanto ningún conocimiento es considerado menos o ignorante a priori desde la pluralidad de modos de estar en el mundo, entendiendo que todos tienen la oportunidad de ser puestos en diálogo. Me guía un norte pedagógico didáctico, en tanto el conocimiento es puesto a disposición para ser apropiado, contestado, contrastado y resignificado. Y por último, me guía un norte axiológico, dado que el respeto por la identidad cultural y personal de cada uno de nuestros estudiantes se vuelve un imperativo a la hora de pensar una educación inclusiva y emancipadora. Muchísimas gracias.